Nunca supe por qué acepté aquella invitación. Quizá fue el tedio de la rutina, quizá la falsa seguridad de creer que entre amigos todo es más sencillo de sobrellevar, o quizá, en el fondo, algo más oscuro me empujaba hacia aquellas montañas. La idea parecía inocente, un fin de semana en Peña de Lobos, alejados del bullicio, rodeados de aire frío y silencio. Éramos 7, todos convencidos de que una cabaña perdida en medio del bosque podía regalarnos descanso, risas y una aventura de esas que se cuentan luego con una copa en la mano. Pero lo que jamás sospechamos fue que allí, entre los riscos y la niebla, entre los árboles que parecían murmurar con cada ráfaga de viento, nos aguardaba algo más antiguo que nosotros, más hambriento, más paciente. Llegamos una tarde de viernes, cuando el sol aún pintaba de naranja las piedras enormes que coronan el paisaje. Peña de Lobos no es un sitio cualquiera, se siente en el aire, en el modo en que los caminos parecen enroscarse sobre sí mismos, en cómo el bosque se cierra, como si vigilara tus pasos. Yo lo percibí desde el inicio, una opresión ligera en el pecho, un presentimiento sutil de que algo estaba mal, como si el lugar nos recibiera con desconfianza. Aún así, nadie dijo nada. Sonreíamos, cargábamos mochilas y víveres, buscábamos la cabaña que un conocido había prestado. El bosque nos tragaba y, poco a poco, la carretera quedaba atrás, hasta que lo único que existía eran los árboles y el susurro del viento. Nunca supe por qué acepté aquella invitación. Quizá fue el tedio de la rutina, quizá la falsa seguridad de creer que entre amigos todo es más sencillo de sobrellevar, o quizá, en el fondo, algo más oscuro me empujaba hacia aquellas montañas. La idea parecía inocente, un fin de semana en Peña de Lobos, alejados del bullicio, rodeados de aire frío y silencio. Éramos 7, todos convencidos de que una cabaña perdida en medio del bosque podía regalarnos descanso, risas y una aventura de esas que se cuentan luego con una copa en la mano. Pero lo que jamás sospechamos fue que allí, entre los riscos y la niebla, entre los árboles que parecían murmurar con cada ráfaga de viento, nos aguardaba algo más antiguo que nosotros, más hambriento, más paciente. Llegamos una tarde de viernes, cuando el sol aún pintaba de naranja las piedras enormes que coronan el paisaje. Peña de Lobos no es un sitio cualquiera, se siente en el aire, en el modo en que los caminos parecen enroscarse sobre sí mismos, en cómo el bosque se cierra, como si vigilara tus pasos. Yo lo percibí desde el inicio, una opresión ligera en el pecho, un presentimiento sutil de que algo estaba mal, como si el lugar nos recibiera con desconfianza. Aún así, nadie dijo nada. Sonreíamos, cargábamos mochilas y víveres, buscábamos la cabaña que un conocido había prestado. El bosque nos tragaba y, poco a poco, la carretera quedaba atrás, hasta que lo único que existía eran los árboles y el susurro del viento. No dije nada. Me regresé a la cama, fingí dormir. Pero toda la noche, cada vez que cerraba los ojos, sentía que esa silueta seguía ahí, esperando. El amanecer trajo una calma falsa. El bosque parecía más amable bajo la luz del día. Salimos a explorar, a tomar fotos, a bromear con las leyendas del lugar. Alguien mencionó las historias de brujas, de duendes traviesos, de nahuales que rondaban la zona. Todos rieron, pero a mí no me causó gracia. Las palabras parecían encajar demasiado bien con lo que había visto. Caminamos por veredas estrechas, rodeados de rocas inmensas que parecían vigilar desde las alturas. La brisa era fría, cortante, y a cada paso uno sentía que se adentraba más en un territorio prohibido. No tardamos en toparnos con signos extraños, montoncitos de piedras acomodados en formas que no parecían naturales, ramas atadas con tiras de tela vieja, restos de fogatas en lugares improbables. Uno de mis amigos dijo que eran altares improvisados por excursionistas. Yo no estaba tan seguro. Al caer la tarde, el bosque volvió a cambiar de rostro. La neblina descendió otra vez, espesándose entre los árboles, y el silencio adquirió un peso insoportable. Esa noche encendimos más fuego, como si la luz pudiera alejarnos de lo que rondaba allá afuera. Tratamos de distraernos, pero la tensión era evidente. Incluso los más escépticos miraban de reojo hacia las ventanas, evitando quedarse solos. Cuando todos dormían, yo volví a escuchar los murmullos. No venían de un solo punto, sino de todas partes, risitas agudas, como de niños jugando, mezcladas con cánticos graves, como de ancianos murmurando plegarias en lenguas antiguas. Me arropé hasta la cabeza, deseando que todo cesara. Fue entonces cuando escuché los pasos, lentos, arrastrados, rodeaban la cabaña. No eran animales, eran demasiado rítmicos, demasiado conscientes. Alguien, o algo, caminaba alrededor,
tanteando nuestras paredes. Los tablones crujieron bajo ese peso invisible y, durante un instante, juraría que algo raspó la puerta principal. Al amanecer, encontramos huellas. No eran claras, pero parecían manos pequeñas marcadas en el barro, manos con dedos demasiado largos, como garras. Nadie quiso hablar del tema. Recogimos ramas secas, avivamos el fuego y nos convencimos de que todo tenía explicación. Pero la verdad era otra, el bosque estaba jugando con nosotros, preparándonos, desgastándonos. Esa tarde nos internamos más entre los riscos, creyendo que un poco de caminata nos despejaría la mente. Fue entonces cuando lo vimos. A lo lejos, sobre una roca alta, una silueta nos observaba. Estaba demasiado quieta, demasiado rígida. Cuando quisimos señalarla, desapareció, como si jamás hubiese estado allí. El miedo ya no era un susurro, se había instalado en nosotros como una sombra permanente. La tercera noche fue la peor. El aire estaba helado, y la neblina se filtraba incluso dentro de la cabaña. El fuego chisporroteaba débil, como si algo lo debilitara. Cerré los ojos intentando conciliar el sueño, pero entonces llegó el olor. Un hedor a tierra húmeda, a carne podrida, impregnó la habitación. Me incorporé de golpe y lo vi. En la esquina más oscura, apenas iluminado por la lumbre, había una figura encorvada. Sus ojos brillaban como brasas apagadas, su piel parecía hecha de ramas secas, y su boca era un agujero sin fondo. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondió. Sentí que aquello me observaba con hambre, con paciencia, como si evaluara el momento exacto para acercarse. Parpadeé, y había desaparecido. Al día siguiente, nadie habló del tema, pero todos lo sabíamos. Cada uno había sentido algo en la madrugada, una mano fría que rozaba la frente, un peso sobre el pecho, un susurro en el oído. El bosque ya no nos dejaba en paz. Fue entonces cuando comprendí que no habíamos sido invitados a Peña de Lobos. Habíamos sido convocados. La segunda noche cayó con una oscuridad más intensa que la del día anterior. Era como si el bosque se hubiera cerrado sobre nosotros, comprimiendo el aire, robando la luz de la luna. La cabaña, que durante el día parecía segura, se había transformado en una trampa silenciosa. Cada sombra se alargaba y se retorcía, cada crujido del piso y cada susurro del viento se convertía en un aviso, en un presagio. Yo permanecía despierto, sentado en la esquina de la cabaña, sintiendo como la madera vieja se contraía bajo la humedad y como el frío se filtraba por las rendijas. Mis amigos dormían profundamente, aunque sé que algunos escuchaban lo que yo escuchaba, pasos, risas lejanas, golpes suaves en el techo. No se atrevieron a levantarse, y yo tampoco. No quería arriesgarme a mirar demasiado de cerca, a confirmar lo que mi mente ya sospechaba. Al principio, los sonidos parecían simples juegos de la imaginación, el viento moviendo ramas, el crujido de un animal pequeño. Pero luego, los pasos se volvieron distintos. Se acercaban, se alejaban, rodeaban la cabaña en un patrón imposible de seguir con los ojos. Los duendes habían despertado. Lo supe antes de verlos, porque el aire se volvió más denso, más pesado, como si algo se cerniera sobre nosotros. Y entonces llegaron los susurros. Alrededor del campamento, algo se movía en las sombras. Formas pequeñas, rápidas, imposibles de identificar con claridad. A veces se detenían para observar, y en esos instantes sentía que me miraban directamente a los ojos, como si pudieran penetrar mi mente. Podía sentir sus risas en cada músculo de mi cuerpo, en cada latido de mi corazón. No era un juego inocente, era una caza silenciosa. El bosque parecía vibrar con ellos. Cada rama que caía, cada hoja que crujía, parecía sincronizada con su presencia. Intenté mantener la calma, pero cada vez que respiraba, sentía que el aire mismo se resistía a entrar en mis pulmones, como si estuviera lleno de ojos invisibles que me observaban desde todas direcciones. La noche se alargaba y la sensación de estar atrapado crecía con cada minuto. No éramos los únicos que rondaban ese lugar. Entre los duendes, percibí otras presencias. Más densas, más viejas. Susurros graves que no provenían de los árboles, sino del suelo mismo, de la tierra húmeda que nos sostenía. Eran como ecos de antiguos rituales, voces de aquellos que habían habitado Peña de Lobos antes que nosotros, y que ahora nos miraban desde un mundo que no debíamos invadir. En un momento, escuché pasos más pesados acercándose. No podían ser duendes, eran demasiado grandes, demasiado firmes. El miedo se transformó en pánico.
Las risas de los pequeños se mezclaban con gruñidos y jadeos profundos, y comprendí que estábamos rodeados por algo que no podíamos enfrentar. Intenté moverme, buscar una salida, pero cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado por la tensión. Una de las figuras apareció entre los árboles, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de la neblina. No era completamente humana ni completamente bestial. Sus ojos brillaban con un color que no pertenecía a este mundo, y su cuerpo se retorcía en formas imposibles, como si pudiera doblarse y alargarse a voluntad. Mi respiración se detuvo. Su mirada me atravesaba, me leía, me evaluaba, y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Durante horas permanecí así, escuchando cómo los duendes jugaban con nosotros, cómo reían, cómo parecían multiplicarse en las sombras. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía sus pequeñas siluetas danzando sobre los troncos, observando mis movimientos, burlándose de mi miedo. Era un espectáculo macabro, y yo era la única audiencia despierta, condenada a presenciarlo sin poder intervenir. Al amanecer, las señales eran claras. El suelo alrededor del campamento estaba lleno de huellas imposibles, pies diminutos, pezuñas deformes, marcas que no podía identificar. Cada huella parecía narrar un juego cruel que los duendes habían llevado a cabo durante la noche. Miré a mis amigos, que aún dormían, y sentí una mezcla de alivio y terror, al menos hasta que despertaran y vieran lo que había ocurrido mientras dormían. La luz del día no calmó el miedo. Caminamos por los senderos, tratando de distraernos con paisajes y fotografías, pero todo se veía diferente ahora. Cada árbol parecía tener un rostro, cada roca una sombra que se movía ligeramente cuando no la mirábamos directamente. Intenté convencerme de que todo era imaginación, pero no podía negar la evidencia. Peña de Lobos nos estaba mostrando su verdadero rostro, y no era amable. Fue entonces cuando encontré los primeros restos de lo que parecían rituales antiguos. Montículos de piedras, ramas atadas, restos de velas apagadas y ceniza dispersa. La disposición no parecía aleatoria, había patrones, símbolos que reconocía vagamente de antiguos textos sobre brujería y magia indígena. Algo me decía que estos lugares habían sido usados para sellar, para invocar, para proteger o para maldecir. Y que nosotros, sin saberlo, habíamos pisado justo en medio de esas energías. La tarde se tornó pesada. El aire se volvió denso, casi tangible, y la neblina comenzó a descender otra vez. Las risas de los duendes regresaron, y esta vez se mezclaban con un aroma extraño, tierra húmeda, hojas podridas, un dejo metálico como de sangre seca. Sabía que la noche sería peor. Lo sentí en los huesos, en cada músculo tensado, en la garganta que parecía cerrarse. Cuando finalmente cayó la oscuridad, no hubo fogata que nos protegiera. El fuego se apagaba a cada instante, como si una presencia invisible lo debilitara. Los susurros se hicieron más claros, más directos. Podía reconocer sonidos que imitaban mi respiración, mi nombre susurrado entre risas cortas y agudas. Sabía que no era casualidad, nos estaban estudiando, jugando con nosotros, y nosotros éramos vulnerables, presas atrapadas en un laberinto que no podíamos entender. Los pasos comenzaron a rodear la cabaña otra vez. No había un solo punto de origen, venían de todos lados, convergían y se alejaban como un enjambre vivo. Intenté concentrarme, buscar una salida, pero el miedo me congelaba. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que algo desaparecía justo frente a mis ojos, dejando un vacío en la oscuridad. Y luego los vi. Pequeñas siluetas que se movían entre los troncos, saltando de rama en rama, haciendo ruidos extraños, como si celebraran nuestra impotencia. Sus ojos reflejaban la luz de la luna con un brillo burlón, y sus cuerpos eran deformes, demasiado ágiles para ser humanos, demasiado inteligentes para ser animales. Cada movimiento estaba calculado, cada sonido intencionado. Me di cuenta de que no era un simple juego, querían quebrarnos, hacernos sentir la vulnerabilidad absoluta de estar en un mundo que no nos pertenecía. Pasaron horas hasta que la primera luz del día apareció tímidamente entre los árboles. Las risas cesaron, los pasos se alejaron, y el bosque recuperó su apariencia inofensiva. Pero todos sabíamos que no había terminado. Las huellas, los símbolos, los restos de ceniza y rama seguían allí, recordándonos que algo nos había tocado, que habíamos cruzado un límite invisible. Caminamos en silencio, agotados y con los nervios a flor de piel. Peña de Lobos ya no era un destino turístico, un lugar de aventuras, era un espacio vivo, consciente, que nos había marcado con su presencia.
Cada uno de nosotros llevaba en el cuerpo la memoria de aquella noche, el conocimiento de que algo nos había observado, seguido y estudiado. No había palabras que calmaran el terror, solo quedaba avanzar, paso a paso, con la certeza de que lo que nos rodeaba no descansaría. Esa segunda noche me enseñó lo que significa la impotencia absoluta. Aprendí que los duendes no son criaturas inocentes de cuentos infantiles, sino presencias astutas, crueles y pacientes, capaces de jugar con la mente de los humanos hasta quebrarla. Y comprendí que Peña de Lobos es un lugar donde lo imposible convive con lo cotidiano, y donde los secretos más antiguos se esconden a plena vista, esperando a quienes osen perturbarlos. El día siguiente amaneció con un silencio pesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, temerosa de perturbar lo que se ocultaba entre los árboles. La experiencia de la noche anterior había dejado una marca imborrable en todos nosotros. Nadie hablaba, aunque los rostros lo decían todo: cansancio extremo, ojos vidriosos, manos que temblaban apenas al tocar cualquier objeto. Caminamos en silencio, tratando de mantener la cordura, de convencernos de que todo había sido fruto del cansancio y la imaginación, pero el bosque parecía reírse de nuestras excusas. Cada sombra era una advertencia, cada rama crujiente un recordatorio de que no estábamos solos. Nos internamos más profundo, buscando algún sendero que nos condujera a un mirador o un sitio elevado. Era inevitable, sentía que el bosque nos atraía hacia su corazón, hacia un lugar que había permanecido intacto durante siglos, apartado de la curiosidad humana. Las piedras enormes se levantaban como guardianes petrificados, y en sus grietas se adivinaban símbolos que reconocía vagamente de antiguos libros sobre magia y hechicería, círculos incompletos, líneas que se cruzaban formando runas que no entendía, marcas que parecían sellos protectores o maldiciones. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvió más densa. La neblina descendía, arrastrando consigo un frío húmedo que calaba los huesos. El aire olía a tierra mojada, a hojas podridas, a madera en descomposición. Y entonces apareció la primera señal clara, un círculo de piedras en el suelo, marcado con ceniza negra, con restos de velas consumidas hasta la mitad. Mis pasos se detuvieron sin que yo lo quisiera. El círculo parecía latir, irradiar una energía que me obligaba a mirar, a comprender, a temer. No dijimos nada. Mis amigos miraban hacia otro lado, quizá intentando ignorarlo, quizá sin atreverse a reconocer lo que todos sabíamos. Dentro del círculo, el aire se sentía distinto, pesado, cargado. Un cosquilleo recorrió mi piel, como si cientos de dedos invisibles tocaran mi espalda al mismo tiempo. Comprendí entonces que algo había sido convocado allí, algo que no nos pertenecía, algo que esperaba. El tiempo pasó de manera extraña mientras nos acercábamos a una pequeña elevación entre las rocas. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Entre los troncos, algo se movía con rapidez imposible, como sombras alargadas que se deslizaban sin tocar el suelo. A veces creía ver figuras humanas deformes, de pies pequeños o manos demasiado largas, pero siempre desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. Era un juego de paciencia, y el bosque lo sabía mejor que nosotros. Al caer la tarde, llegamos a un claro más amplio, donde la vegetación parecía haber sido cortada o quemada. Allí, en el centro, estaba ella. La vi primero como una sombra, alta, delgada, con un vestido largo que arrastraba por la tierra. Su cabello negro se confundía con la noche que se acercaba, y su rostro estaba cubierto parcialmente por un velo gris que no ocultaba sus ojos, ojos que brillaban con un color que no existía en el mundo natural, un verde profundo, luminoso y cruel. Me paralicé. Su sola presencia era una amenaza tangible, una advertencia silenciosa de que el bosque no estaba dispuesto a dejarnos salir indemnes. No hizo ningún gesto. No habló, pero lo sentí. La observación era absoluta, una presión que comprimía el pecho y hacía que cada respiración doliera. El viento traía un murmullo casi inaudible, que podría haber sido el sonido de su voz, cánticos antiguos, palabras que no entendía, pero que sentía resonar dentro de mi cráneo, atravesando mis pensamientos, mis recuerdos, mi conciencia. Era como si hubiera abierto un canal directo hacia mi mente, y cada imagen, cada temor, cada recuerdo de infancia vulnerable se revelara ante ella. El miedo me inmovilizó. Intenté retroceder, buscar refugio detrás de una roca, detrás de cualquier árbol, pero algo en mi interior sabía que no habría lugar seguro. Su poder no residía en la fuerza física, sino en la imposición absoluta de su presencia, en la capacidad de hacer que el bosque entero fuera su aliado y nosotros meros espectadores de su juego macabro.
Alrededor de ella, el suelo estaba marcado con símbolos similares a los que habíamos visto antes, pero más complejos, más densos. Restos de velas negras, ceniza, pequeñas figurillas hechas con barro y cabello humano. Comprendí, sin querer, que aquellos eran rituales de sellado y control, tal vez para invocar o contener fuerzas que la mayoría de los mortales no podía siquiera imaginar. Y nosotros estábamos justo en medio de ese círculo de poder, como peones desechables en un tablero invisible. Esa noche, la bruja no se movió, pero el bosque sí. Las sombras comenzaron a retorcerse, a deslizarse entre los árboles, a surgir del suelo mismo. Pequeñas criaturas, los duendes que ya habíamos sentido antes, danzaban entre las raíces y las piedras, burlándose, canturreando, siguiendo instrucciones que yo no entendía pero que estaban vinculadas a ella. Podía sentir la coordinación entre ellos, no eran simples seres traviesos, sino agentes de un propósito mayor, algo que ella dirigía desde su posición inmóvil y majestuosa. El miedo se mezclaba con fascinación. Sabía que cada símbolo, cada gesto, cada murmullo tenía un significado, y aunque mi mente intentaba racionalizarlo, una parte de mí comprendía que estábamos presenciando algo que no debía ser visto, algo que no debía existir. Cada segundo que pasaba, mi pulso aumentaba, la respiración se hacía más corta y pesada. Mi conciencia me gritaba que corriéramos, que escapáramos, pero las piernas se negaban a obedecer. Al amanecer, la figura desapareció sin aviso. No había rastro de su presencia física, pero todo a su alrededor hablaba de ella, ceniza negra, huellas imposibles, símbolos intactos. La calma que siguió fue tensa, como un suspiro que apenas cubre la respiración de quienes saben que lo peor aún está por llegar. Cada uno de nosotros permaneció en silencio durante la caminata de regreso a la cabaña, con la sensación de que algo nos seguía, invisible pero constante. Esa tarde, mientras intentábamos ordenar nuestras pertenencias y preparar algo de comida, noté como mis amigos también lo percibían. Sus miradas se cruzaban, buscando comprensión o confirmación. No había necesidad de palabras. Todos sabíamos que la bruja había marcado nuestra noche y que su influencia no terminaría hasta que abandonáramos aquel lugar. Antes de dormir nuevamente, revisé los alrededores. El bosque parecía normal, inofensivo, y sin embargo algo en el aire me hacía retroceder. Cada sombra, cada hoja movida por el viento, cada rama caída era una prueba de vigilancia. Sabía que los duendes continuarían su juego, pero la bruja, con su poder ancestral, podía alterar incluso las reglas de los pequeños seres traviesos. Era como si la noche siguiente estuviera ya escrita, y que nosotros éramos los protagonistas de un relato del cual no podríamos escapar. Mientras cerraba los ojos, sentí que la oscuridad no era solo ausencia de luz. Era presencia. Era memoria viva del bosque y de aquellos que lo habían habitado antes de nosotros. La sensación de que algo nos observaba se intensificó, y comprendí que nuestra estancia en Peña de Lobos no era un fin de semana común, habíamos sido elegidos, seleccionados para ser testigos y participantes de fuerzas que superaban nuestra comprensión. La noche se volvió larga, y aunque intenté dormir, cada crujido de madera, cada murmullo, cada susurro invisible me recordaba que no estábamos solos y que, mientras la bruja estuviera allí, nuestra seguridad sería solo una ilusión. La tercera noche cayó con un peso que parecía diferente de cualquier oscuridad anterior. La bruja ya no estaba presente, pero su influencia persistía, como si el aire mismo estuviera cargado con su voluntad, impregnando cada árbol, cada piedra, cada sombra del bosque. Sabíamos que no habíamos escapado de su poder, que lo que habíamos visto y sentido no era un accidente, sino un aviso. Y ahora, con la tercera noche extendiéndose como un manto de amenaza, apareció lo que todos temíamos, los nahuales. El bosque estaba inquieto, vivo de una manera que jamás había percibido. Cada rama crujía como si respirara, cada hoja temblaba ante pasos que no se veían. La neblina descendía más espesa que en noches anteriores, mezclándose con la humedad del suelo, cubriendo los senderos que creíamos conocer. Yo sentí de inmediato que algo nos rodeaba, acechando con paciencia infinita. Era una presión silenciosa que comprimía los músculos, aceleraba el pulso y hacía que cada respiración doliera. Al principio, solo eran sombras, siluetas que se movían con rapidez entre los árboles, imposibles de identificar con precisión. Luego, en la penumbra, comenzaron a tomar formas más definidas. Animales deformes, ojos que brillaban con inteligencia, cuerpos humanos que se retorcían y doblaban como si las leyes de la física no los afectaran. Cada criatura era un nahual, y todos parecían coordinarse entre sí, invisibles pero conscientes, siguiendo un patrón que solo ellos conocían. La cabaña,
que hasta ahora había sido nuestro refugio, ya no ofrecía seguridad. Los árboles alrededor se inclinaban hacia nosotros, las raíces se movían levemente, como si quisieran atraparnos. Cada paso que dábamos era cuidadosamente calculado, no podíamos hacer ruido, no podíamos separarnos, no podíamos siquiera mirar hacia atrás demasiado tiempo. Cada instante era una prueba, y sabíamos que cualquier error podría significar desaparecer para siempre entre las sombras del bosque. Uno de mis amigos, que caminaba unos metros adelante, se detuvo abruptamente. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, brillando con terror. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra surgió de la neblina y lo rodeó en un instante, como si lo hubiera envuelto en una tela invisible. No hubo gritos, solo un vacío en su lugar. Mis demás amigos no lo vieron directamente, pero sintieron su ausencia de inmediato. Esa noche, entendimos que los nahuales no se movían como seres ordinarios, podían aparecer y desaparecer a voluntad, doblando la realidad, alterando nuestra percepción del espacio y del tiempo. Intenté mantener la calma, aunque cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, cada latido de mi corazón era un recordatorio de que estábamos atrapados. Caminé más cerca de los otros, buscando contención en la presencia física, aunque sabía que nada nos protegería. Podía sentir cómo los nahuales nos observaban desde todos lados, cómo evaluaban nuestros temores, nuestras debilidades, nuestro estado emocional. Era una casa silenciosa, y nosotros éramos las presas atrapadas en su juego ancestral. El aire estaba cargado de un hedor extraño, mezcla de tierra húmeda, hojas en descomposición y algo metálico, como sangre vieja. Mis sentidos se agudizaron, podía distinguir la respiración de los nahuales, el movimiento de sus cuerpos entre los árboles, la forma en que su inteligencia superaba cualquier expectativa humana. Cada sombra era peligrosa, cada susurro era una advertencia. Intenté memorizar el patrón de sus movimientos, buscando un camino seguro, aunque sabía que nada era seguro allí. En un claro entre las rocas, percibí que algo nos esperaba. Huellas imposibles se dibujaban en el suelo, pies humanos que se deformaban en garras, dedos que se alargaban y se retorcían, marcas que parecían símbolos antiguos de control y vigilancia. Comprendí que estábamos dentro de un territorio prohibido, un espacio donde fuerzas ancestrales habían sido selladas y liberadas muchas veces antes de nuestra llegada. Todo lo que veíamos, lo que sentíamos, era una advertencia. Peña de Lobos no nos permitiría irnos como entramos. La noche avanzó y los nahuales comenzaron a mostrarse más audaces. Se movían alrededor de nosotros con rapidez imposible, adoptando formas humanas para confundirnos, desapareciendo en un parpadeo y apareciendo detrás de cada árbol, entre las rocas, incluso dentro de la cabaña cuando el miedo nos hacía bajar la guardia. Cada uno de nosotros podía percibir sus movimientos sin verlos realmente, a través de la presión en el suelo, del susurro del viento, de un crujido demasiado fuerte para ser natural. Los minutos se estiraban en horas. Cada sombra, cada sonido, cada destello de movimiento nos hacía saltar, nos obligaba a reaccionar instintivamente. La tercera noche no era un simple juego de terror, era una prueba absoluta de resistencia física y psicológica. Aprendí a identificar sus señales, un ligero temblor en el suelo significaba que estaban cerca, un cambio en la dirección del viento indicaba movimiento, un crujido de ramas me advertía que un nahual había cambiado de posición. Cada gesto nos permitía sobrevivir un instante más, aunque sabíamos que cada segundo nos acercaba a un clímax inevitable. En un momento, me separé unos pasos para observar mejor un movimiento sospechoso. El bosque se dobló, los árboles se alinearon para ocultar lo que venía. Entonces lo vi, un cuerpo enorme, con forma indefinida, ojos que brillaban como brasas apagadas, aproximándose hacia nosotros. Mi instinto gritó que corriéramos, pero no había ruta de escape clara. Mis amigos estaban demasiado tensos, demasiado paralizados, y yo sentí como la desesperación se apoderaba de todos nosotros. La noche avanzó y los nahuales comenzaron a mostrarse más audaces. Se movían alrededor de nosotros con rapidez imposible, adoptando formas humanas para confundirnos, desapareciendo en un parpadeo y apareciendo detrás de cada árbol, entre las rocas, incluso dentro de la cabaña cuando el miedo nos hacía bajar la guardia. Cada uno de nosotros podía percibir sus movimientos sin verlos realmente, a través de la presión en el suelo, del susurro del viento, de un crujido demasiado fuerte para ser natural. Los minutos se estiraban en horas. Cada sombra, cada sonido, cada destello de movimiento nos hacía saltar, nos obligaba a reaccionar instintivamente. La tercera noche no era un simple juego de terror, era una prueba absoluta de resistencia física y psicológica.
Aprendí a identificar sus señales, un ligero temblor en el suelo significaba que estaban cerca, un cambio en la dirección del viento indicaba movimiento, un crujido de ramas me advertía que un nahual había cambiado de posición. Cada gesto nos permitía sobrevivir un instante más, aunque sabíamos que cada segundo nos acercaba a un clímax inevitable. En un momento, me separé unos pasos para observar mejor un movimiento sospechoso. El bosque se dobló, los árboles se alinearon para ocultar lo que venía. Entonces lo vi, un cuerpo enorme, con forma indefinida, ojos que brillaban como brasas apagadas, aproximándose hacia nosotros. Mi instinto gritó que corriéramos, pero no había ruta de escape clara. Mis amigos estaban demasiado tensos, demasiado paralizados, y yo sentí como la desesperación se apoderaba de todos nosotros. La noche avanzó y los nahuales comenzaron a mostrarse más audaces. Se movían alrededor de nosotros con rapidez imposible, adoptando formas humanas para confundirnos, desapareciendo en un parpadeo y apareciendo detrás de cada árbol, entre las rocas, incluso dentro de la cabaña cuando el miedo nos hacía bajar la guardia. Cada uno de nosotros podía percibir sus movimientos sin verlos realmente, a través de la presión en el suelo, del susurro del viento, de un crujido demasiado fuerte para ser natural. Los minutos se estiraban en horas. Cada sombra, cada sonido, cada destello de movimiento nos hacía saltar, nos obligaba a reaccionar instintivamente. La tercera noche no era un simple juego de terror, era una prueba absoluta de resistencia física y psicológica. Aprendí a identificar sus señales, un ligero temblor en el suelo significaba que estaban cerca, un cambio en la dirección del viento indicaba movimiento, un crujido de ramas me advertía que un nahual había cambiado de posición. Cada gesto nos permitía sobrevivir un instante más, aunque sabíamos que cada segundo nos acercaba a un clímax inevitable. En un momento, me separé unos pasos para observar mejor un movimiento sospechoso. El bosque se dobló, los árboles se alinearon para ocultar lo que venía. Entonces lo vi, un cuerpo enorme, con forma indefinida, ojos que brillaban como brasas apagadas, aproximándose hacia nosotros. Mi instinto gritó que corriéramos, pero no había ruta de escape clara. Mis amigos estaban demasiado tensos, demasiado paralizados, y yo sentí como la desesperación se apoderaba de todos nosotros. Sentí su presencia más intensa que nunca. Ojos que brillaban entre la neblina, respiraciones que no pertenecían a ningún ser visible, movimientos que no seguían la lógica natural. Los nahuales jugaban con nuestro miedo, alimentándose de él, multiplicando nuestra sensación de impotencia. Intenté correr, pero cada sendero se doblaba, cada roca cambiaba de lugar, cada árbol parecía crecer para bloquear nuestra huida. Comprendí que la supervivencia dependía únicamente de mantener la calma y anticipar lo impredecible, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba desesperación. El bosque comenzó a cambiar a un ritmo aún más extraño. Árboles que deberían ser inmóviles se inclinaron, raíces que parecían inertes surgieron para entorpecer nuestro camino, y la tierra misma parecía moverse bajo nuestros pies. Intenté no mirar atrás, pero era inevitable, sentí la proximidad de algo enorme, acechándonos desde la oscuridad. El aire estaba cargado de un hedor metálico y a humedad, mezclado con la esencia de los duendes y la bruja que habíamos enfrentado antes. Peña de Lobos no era solo un lugar físico, era un organismo consciente, capaz de transformar la realidad, de atrapar a quienes se atrevían a desafiarlo. Uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer. No había gritos, no había lucha, simplemente se desvanecían entre la neblina, absorbidos por la presencia de los nahuales, dejando un vacío que hacía que la realidad misma se sintiera incompleta. Cada desaparición aumentaba mi terror, pero también un instinto primitivo de supervivencia me empujaba a seguir adelante, a no detenerme, a avanzar aunque no supiera a dónde. Comprendí que la noche final no era solo un enfrentamiento, era un juicio, una prueba de quienes podíamos salir y quienes serían absorbidos por el bosque para siempre. Sentí que algo me rozaba por detrás, una sombra rápida, casi imperceptible. Giré apenas un instante y vi una silueta que combinaba rasgos humanos con formas animales imposibles, ojos que brillaban como fuego apagado, extremidades que se doblaban y se alargaban, movimientos que desafiaban la lógica. El pánico se apoderó de mí, pero no podía detenerme. Cada segundo que perdía era un segundo más cerca de desaparecer. Avancé entre los árboles, evitando mirar atrás, sintiendo como el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Finalmente, llegamos a un claro donde la luz de la luna caía con claridad parcial. Allí, los símbolos antiguos de la bruja reaparecieron, marcando el centro del terreno, un círculo de poder que parecía ser la raíz de todo lo que había ocurrido.
Los nahuales se movían alrededor del círculo, como guardianes que protegían un secreto ancestral. Su presencia era tan intensa que sentí que el tiempo mismo se detenía, que cada segundo se prolongaba hasta volverse insoportable. Comprendí que si queríamos sobrevivir, tendríamos que atravesar aquel círculo, desafiar la energía que lo contenía y enfrentar el terror en su máxima expresión. El primer paso hacia el círculo fue un esfuerzo que requirió cada gramo de voluntad que tenía. Sentí como si 1000 manos invisibles intentaran detenerme, como si cada sombra me arrastrara hacia la tierra. La respiración era difícil, los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, y el miedo era absoluto, abrumador, total. Sin embargo, debía continuar. Miré alrededor y vi a mis amigos, algunos reunidos, otros apenas sosteniéndose, todos con el mismo terror reflejado en los ojos. Nadie hablaba, nadie podía hacerlo. Las palabras no servían aquí, solo la acción y la resistencia podían salvarnos. Cada paso dentro del círculo era un desafío físico y mental. Los nahuales rodeaban el perímetro, moviéndose entre lo visible y lo invisible, haciendo que la realidad pareciera un juego de espejos donde cada movimiento podía ser engañoso. Podía sentir su vigilancia en cada músculo, en cada pensamiento, como si pudieran leer mi miedo y convertirlo en un arma contra mí. Pero continué avanzando, con los ojos fijos en la luz tenue de la luna que caía sobre el centro, y en la certeza de que solo cruzando aquel círculo podríamos acercarnos a la salida, a la liberación del bosque. El terror alcanzó su clímax cuando sentí que algo enorme saltaba desde la sombra, directo hacia mí. No pude ver claramente la forma, solo su peso, su velocidad y su intención. Caí al suelo, pero instintivamente rodé hacia un lado, evitando ser atrapado. Los gritos de mis amigos resonaron en la distancia, mezclados con los aullidos y susurros que provenían de la neblina y los árboles. La confusión era absoluta, cada sentido parecía traicionarme, cada movimiento se volvía incierto. Pero la madrugada llegó finalmente. Los primeros rayos de sol comenzaron a filtrar entre los árboles, y con ellos, la presión invisible de los nahuales comenzó a disminuir. El bosque volvió parcialmente a su apariencia cotidiana, y las sombras se dispersaron lentamente. Caminamos, exhaustos, con la certeza de que habíamos sobrevivido, aunque no todos lo habíamos hecho. Algunos amigos desaparecieron, absorbidos por Peña de Lobos, recordándonos que el lugar no olvida ni perdona. Cuando por fin alcanzamos el límite del bosque, la cabaña y el terreno circundante se veían como un lugar ordinario, casi inofensivo. Pero todos sabíamos que no lo era. Peña de Lobos nos había marcado con su presencia, nos había enseñado sus secretos y su poder. Habíamos sobrevivido, pero con un costo que nunca podríamos olvidar, la memoria de la bruja, los duendes y los nahuales permanecería en nosotros, en cada sombra que viéramos, en cada sonido del viento, recordándonos que ciertos lugares están destinados a permanecer intactos, inaccesibles, más allá de la comprensión humana. Mientras nos alejábamos, sentí una mezcla de alivio y vacío. Alivio por haber salido con vida, vacío por saber que no todos habían tenido la misma suerte. Cada paso hacia la carretera nos separaba del bosque, pero no de su influencia. Peña de Lobos no es solo un lugar geográfico, es un organismo vivo, consciente, capaz de alterar la realidad y de seleccionar a quienes caminan por sus tierras. Y nosotros éramos testigos de su fuerza, de su malicia y de su perpetuo poder ancestral. Nunca hablamos de esa experiencia. Cada vez que alguien mencionaba Peña de Lobos, sentíamos un escalofrío recorrer la espalda, recordándonos la tercera y cuarta noche, los susurros en la neblina, la persecución invisible, la impotencia absoluta ante fuerzas que superan cualquier comprensión. Sabíamos que, aunque hubiéramos escapado, el bosque y sus guardianes seguirían existiendo, observando, esperando, dispuestos a reclamar a quienes osaran desafiar su reino de sombras y leyendas. Y así terminó nuestro fin de semana en Peña de Lobos. Un lugar donde las historias que escuchamos en la infancia no eran simples cuentos, sino advertencias. Donde los duendes, la bruja y los nahuales no eran mitos, sino manifestaciones de un poder ancestral que gobierna la oscuridad. Donde la realidad y el miedo se confunden, y donde quienes sobreviven jamás regresan siendo los mismos.